Cuando el instante no basta, el análisis se encuentra con la realidad. Esto es Minuto a Minuto, más allá de la noticia, por Radio Monumental. ¿Qué tal? Muy buenos días. Michelle Mitchell Berner les saluda, dándoles la más cordial bienvenida a Minuto, nuestro espacio de entrevistas y análisis. El día de hoy en compañía del señor Juan Luis Calvo, presidente de la Federación Alianza Evangélica Costarricense. Importante que tengamos el punto de vista no solamente de la religión oficial del Estado, sino también de la comunidad evangélica, una que agrupa a un importante contingente de costarricenses a lo largo y ancho de nuestro país. Don Juan Luis, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Gracias, Michelle. Un saludo especial para usted, para todos los radioescuchas y siempre a sus órdenes con todo gusto para servirles. Una bendición especial de parte de nuestro Dios a todos los que están en sintonía. Gracias, don Juan Luis. Les proponíamos esta entrevista inicialmente a los miembros de la Federación Alianza Evangélica para discutir particularmente la participación política que hemos visto de distintos diputados en representación de sectores evangélicos, no puedo decir de toda la comunidad. Sin embargo, quisiera empezar hablando, don Juan Luis, ¿deben los grupos religiosos tener lo que uno denominaría un brazo político? ¿Qué sucede con eso que dijo Jesús, del César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios? Pero deben las iglesias tener representación política, independientemente de cuál religión sea. Sí, tal vez me permite contextualizar, Michelle, en el sentido de que una cosa es el sector evangélico como tal y otra cosa es la iglesia evangélica. En el sector evangélico encontramos diferentes manifestaciones propias del quehacer social. Por ejemplo, nosotros tenemos escuelas, tenemos hospitales, tenemos clínicas, tenemos universidades, tenemos centros de enseñanza en todos los órdenes, en todos los niveles de la educación. Igualmente atendemos en centros de restauración de personas con todo tipo de necesidad o que son víctimas de flagelos sociales. Igualmente la historia ha demostrado la presencia, el protagonismo de evangélicos en nuestro país, desde la exportación inicial del café, la construcción del ferrocarril, la fundación de la Cruz Roja Costarricense, hasta por ejemplo la misma fundación del Liceo Costa Rica y el primer director del Liceo Costa Rica, todos de ascendencia cristiana evangélica. Implica que el sector evangélico tiene un gran espectro de acción en la sociedad costarricense. Dentro de ese espectro de acción, obviamente, tiene que haber o tiene que existir la participación en política. La propuesta nuestra de moral y de ética mayor que el estándar del común de la gente, a propósito de poner en evidencia y en práctica las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo sobre la vida ejemplar en la sociedad, necesariamente nos debe invitar a una participación activa de los cristianos evangélicos en la política de este país y en todos los órdenes del quehacer social, evidentemente. Y también, ¿por qué no nosotros ya como iglesia tener y plantear una propuesta de diseño de país desde una plataforma filosófica, diríamoslo así, desde las enseñanzas del cristianismo, no del cristianismo evangélico, sino del cristianismo planteadas en las Sagradas Escrituras y la tradición judeocristiana. Todo en virtud de que no podemos soslayar el hecho que las culturas occidentales están precisamente fundamentadas en una filosofía de orden judeocristiano. Eso quiere decir que la alianza entonces sí avala la participación política en ese caso, o una manifestación política de las religiones. Sí, la Alianza Evangélica avala, de alguna forma promueve la participación política de ciudadanos de bien, moral y éticamente comprometidos con los principios cristianos evangélicos en la política y en todos los otros órdenes de la sociedad. ¿Se ha sentido bien representada entonces la Alianza Evangélica por los diputados Justo Orozco, Renovación Costarricense, y Carlos Avendaño de Restauración Nacional? ¿Se sienten debidamente representados a través de ellos? Yo diría que no la Alianza Evangélica y no la Iglesia Evangélica, sino el sector evangélico. ¿A qué se refiere? No entiendo muy bien cuando dice sector evangélico, porque nuevamente aquí hay una organización y representa a varias iglesias cristianas con ascendencia igual, nuevamente evangélicas. Pero ¿qué es lo que dice, qué es lo que usted representa como sector evangélico? Sí. No me queda muy claro. Le contextualicé antes de todas las manifestaciones. Las escuelas y demás, sí, correcto. Todo ese amplio sector, que tiene una incidencia profunda en el quehacer de nuestro país y que lo ha tenido a lo largo de la historia, desde tiempos coloniales, desde la fundación de la Primera República inclusive. Allí entonces replanteo, ¿se sienten debidamente representados esos sectores evangélicos por don Justo Orozco y Carlos Avendaño? Pienso que en términos generales bastante bien.
Hay cosas, y por supuesto nosotros como representantes, ahora sí, de la Iglesia Evangélica, en el sector evangélico y como representante de la Alianza Evangélica que representa a las iglesias, como usted lo decía, hemos tenido pláticas profundas y amplias con ellos sobre la temática de los temas país, sobre la temática que a nosotros nos interesa, sobre el cómo enfrentar lo que nosotros hemos denominado el combo de la muerte, en virtud de que nosotros apoyamos la cultura de la vida. Y hacemos ¿Qué llaman combo de la muerte, por favor? Bueno, el combo de la muerte es todo ese paquete o conjunto de proyectos de ley que pretenden eliminar todo vestigio de los principios de tradición judeocristianos que han configurado el desarrollo histórico de nuestro país. Por ejemplo, dentro de ese paquete, ¿qué proyectos de ley incluye usted? Bueno, ahí tenemos, por ejemplo, proyectos para aprobar la fecundación in vitro, proyectos que atentan contra la vida, por ejemplo, el proyecto de la legalización del aborto, la idea esta de sacar a Dios y toda mención de Dios de la Constitución política, proyectos para legalizar el matrimonio homosexual. Ok, tal vez aquí hagamos una pequeña pausa porque yo quería ir punto por punto. Usted habla del combo de la muerte. Quisiera parte por parte ir desmenuzando esto. El artículo 75 de la Constitución dice: la religión católica apostólica romana es la del Estado, la cual contribuye a su mantenimiento sin impedir el libre ejercicio en la República de otros cultos que no se opongan a la moral universal ni a las buenas costumbres. Eso lo dice la Constitución. ¿Debería eliminarse el Estado confesional y ser laico? Y si en todo caso se hiciera eso, ¿en qué lugar debería estar Dios en la Constitución política de Costa Rica? Hace cerca de 2 décadas los cristianos evangélicos dijimos no luchamos contra el artículo 75 de la Constitución política, muy a pesar de que incluso votos de la Sala Constitucional han dicho que si el constituyente hizo una diferencia entre el católico y el no católico, esa diferencia no es inconstitucional ni tampoco atropella el principio de igualdad. Hemos entendido el artículo 75 como la posibilidad o la tolerancia del ejercicio de nuestra religión y de los cultos, pero también hemos encontrado en el artículo 75 de nuestra Constitución política el único o uno de los únicos acervos morales que tiene nuestra Constitución. El artículo precedente a ese que usted leyó, el artículo 74, que cierra el capítulo de las garantías sociales, alude a los principios cristianos de justicia social. Y el artículo 193, 194, aquí la memoria me puede ser infiel, establece que el juramento del funcionario público se presta ante Dios y ante la patria. Ahora, ¿de dónde viene todo este asidero? ¿De dónde sale toda esta filosofía? Y aquí yo creo que lo que enfrentamos es 2 corrientes filosóficas profundamente enemigas o profundamente acérrimas. Este basamento, el basamento filosófico que informa nuestra Constitución política, evidentemente viene de los principios cristianos que emanan de las Sagradas Escrituras, de la tradición judeocristiana, porque déjeme decirle que en las culturas precristianas el concepto de dignidad humana no existía como tal. Recordará usted que el hombre era considerado como tal en virtud de sus posesiones, la mujer era un objeto más del hombre. Los hijos eran posesión del pater familias, por ejemplo. En las sociedades romanas, en las sociedades griegas, en las sociedades grecorromanas, en la cultura helénica, el concepto de dignidad humana no existía tal como lo conocemos hoy día. Estos aspectos, al desconocer la historia, por ejemplo, podemos traicionar el fundamento del asidero que da razón de ser a toda la construcción de nuestro diseño filosófico de país. Retomando nuevamente, entonces ustedes sí consideran necesario que en la Constitución, así sea que haya una posición más confesional, que se mantenga. ¿Ustedes creen que debería mantenerse como tal? Yo creo que es un error sacar a Dios de nuestra vida y sacar a Dios de nuestro ordenamiento jurídico. Tal vez no sacar a Dios, y que quisiera hacer como la división muy clara, porque el mismo ministro de la Presidencia ha dicho el Estado laico, pero sin dejar de mencionar a Dios en la Constitución. ¿Ustedes respaldan esa posición? Muy en específico. Hay un peligro, y parece que a esto vamos ineludiblemente. Note usted que el concordato con el Estado Vaticano prácticamente está firmado, está listo. Lo que hace falta es el acto formal de firmarlo, de estampar la firma. Esto puede cambiar el contexto de desarrollo de nuestra sociedad. Y de hecho nosotros, los que pertenecemos a otro credo y que no tenemos la capacidad que tiene el Estado Vaticano de establecer sus reglas a un nivel supralegal o supraconstitucional, en virtud de que puede firmar un concordato, que es un acuerdo entre 2 países, nosotros tendremos que trabajar en cómo solidificamos nuestros derechos como ciudadanos que tenemos otro credo diferente al católico. Eso es un tema importante también en el cual estamos trabajando. Pero en principio lo respaldan. Pero
digo que es ineludible, yo no respaldaría ese formato, porque no es solamente la no confesionalidad del Estado, ni la laicidad del Estado. El problema es lo que subyace a esto, cuáles son las fuerzas que están empujando esto. Y la fuerza que están empujando esto, perdóneme, me parece que es la conceptualización de un Estado amoral, y de un Estado, la propuesta de un Estado en donde el ateísmo sea el que impere, o lo que es peor, o igual, un profundo humanismo radical. Me quisiera detener aquí, una persona que sea atea no puede ser moral, no puede tener finalmente reglas éticas. Conozco personas que son ateas, no confiesan la religión que yo profeso finalmente, pero son personas de bien, son personas que finalmente desde... si estamos sacando acá consideraciones de carácter religiosas, son personas decentes, que trabajan, que tienen sus familias, tienen relaciones saludables. ¿Amoral? ¿Qué quiere decir? ¿El ateísmo es amoral? Habría que analizar su sistema de valores y su sistema de axiomas. ¿Cuáles son los axiomas, los valores o los principios en los cuales fundamentan su vida? Yo no podría juzgar que sería... ¿Pero es amoral? Mi pregunta tan específica, un sí o no. No podría juzgar que fueran inmorales o amorales o faltos de ética. Tienen que estar sujetos a algún sistema. Se lo pregunto porque nuevamente sus palabras me llevaron a consultarle eso, ¿verdad? Nuevamente, quisiera retomar un tema aquí, y disculpe que lo interrumpa, don Juan Luis, ya avanzando en el tema de los proyectos de ley. Sé que hay muchas personas que quisieran participar vía telefónica y quisieran reservar unos cuantos minutos a eso. Decenas de parejas reclaman su derecho a poder concebir y al no poder hacerlo por medios naturales, acuden a la fecundación asistida, la fecundación in vitro. Usted dice que esto es parte del combo de la muerte. ¿Cómo calificar combo de la muerte un proyecto que finalmente lo que persigue es que familias quieran tener hijos? Por definición, la fertilización in vitro se trata de una técnica para combatir la infertilidad. El problema es que tiene una alta incidencia eminentemente abortiva, porque de manera directa expresa una forma de genocidio solapado, en el sentido de que si conceptualizamos la vida al momento de la fecundación, en donde se da el cigoto, donde hay un óvulo y un esperma, y este esperma ha fecundado el óvulo, si ahí ya hay vida, en la intimidad y en el secreto de un laboratorio, el médico descarta la vida y escoge cuáles de esos cigotos, es decir, óvulos ya fecundados, son susceptibles de dar vida a la idea del médico. Y nosotros consideramos ese método eminentemente abortivo en esa razón. Número 2, el hecho del congelamiento de seres humanos el descongelamiento de esos seres humanos, ¿para qué efectos y en qué momento? Y si tenemos nosotros la capacidad de manipular la vida en ese aspecto. ¿La criogenia en ese caso ustedes la rechazan como tal? Es correcto. Okay. Y número 3, permítame decir, la comercialización de esos seres humanos o la creación de seres humanos para comercializar sus órganos. Número 4, otro problema social que habría que atender si esta fertilización in vitro se aprueba como tal en nuestro país, porque entiendo que hay otras técnicas y los especialistas en esta materia hablan de otras técnicas cuyo nombre desconozco en este momento, infortunadamente. Pero número 4 es la problemática, comillas, de los vientres de alquiler que se puede generar también de esta perspectiva. Y número 5, la intención de 3, 4 clínicas importantes de este país de hacer dinero con esto, en virtud de que son las que están preparadas para atender este mecanismo de fertilización in vitro, ya que la Caja del Seguro ha dicho que no está preparada para eso. Me detengo en este punto, la subrogación gestacional, usted le llama vientres de alquiler. Si Michelle Mitchell no pudiera tener un niño, pero finalmente puede fecundar un óvulo con el esperma de su esposo, pero que sea otra mujer la portadora de ese bebé, porque naturalmente ella no puede, ¿eso estaría mal? Habría que atender las consecuencias sociales de esa situación. Hace muchos años, permítame decir, tal vez unos 20 años atrás. Digo, las consecuencias sociales es que ese niño va a tener una familia finalmente, y hay padres que quieren tener ese bebé. Es una persona que con su consentimiento quisiera llegar y nuevamente desarrollar el periodo de gestación. Sí, las consecuencias sociales son las de una mujer que prestó su vientre, que se le desarrolló un sentimiento materno y que puede al final decir, yo no quiero entregar este niño mío, yo lo tuve 9 meses en mi vientre, pero un contrato le va a decir, no es suyo, no le pertenece a usted. Precisamente, es con consentimiento, esto no es algo que se está imponiendo. Le comento que esto ni siquiera es un supuesto, que yo imagino hoy de hace 20 años, una propuesta de una novela brasileña que se llamó Vientre de Alquiler, reveló esta problemática, y no era en ese entonces tan actual, ni era tan importante como lo es hoy día. Son cosas que no se pueden aprobar a la ligera,
pero sobre todo el tema de la comercialización, de la trata de seres humanos, de crear seres humanos para vender sus órganos, por ejemplo, que todos conocemos que hay un mercado negro sobre ese particular, y no sabemos, ni siquiera los prestatarios o los que entregan el óvulo y el espermatozoide, jamás vas a ver qué sucede en la intimidad de un laboratorio. El destino finalmente de ese material genético, si lo quisiéramos poner en esos términos. Que yo no quisiera llamarlo así. Ahora, en las últimas semanas, tal vez, don Juan Luis, los grupos de diversidad sexual han reclamado derechos patrimoniales, y aquí asegurarse, gestionar créditos, visitas en caso de enfermedad y derechos a poder heredar. Yo quisiera poder dejar fuera de esta discusión y de esta pregunta el juicio de que si es correcto o no es correcto el homosexualismo a la luz de la religión, pero estoy hablando particularmente de asegurarse, gestionar créditos, visitas en caso de enfermedad y de derechos a poder heredar. ¿Esos derechos no los reconoce como tal la Alianza Evangélica como lo tenemos usted y yo? Mire qué interesante, lo que es la cuestión meramente patrimonial, evidentemente hay que reconocerlo. Vamos a ver, la convivencia en unión libre o en unión de hecho de personas del mismo sexo es una realidad que no podemos soslayar ni podemos tapar con... Está y existe. Ahí está, existe. Nuestra Sala Constitucional ha dicho que hay que regularla, no ha dicho que hay que hacerle una ley especial o específica, mucho menos una ley que la iguale o la asimile al matrimonio. Ellos no piden finalmente la homologación con el matrimonio, lo que están pidiendo son derechos de carácter patrimonial, sí. Evidentemente hay algunas personas que lo llaman derechos humanos. ¿Usted considera, y la alianza, la postura de la alianza, sería reconocer esos derechos patrimoniales? Permítame responderle contextualizando y no sé, con todo respeto, si usted ha leído la propuesta de los diferentes proyectos de convivencia en unión de hecho. Estos proyectos plantean una unión de hecho de personas o una sociedad de convivencia de personas del mismo sexo, que la redacción es haber hecho un copy y un pegue de la normativa que regula nuestro Código de Familia. Dicho sea paso, nuestra Sala Constitucional ha dicho que el matrimonio reconocido en Costa Rica es el matrimonio heterosexual. Consecuentemente es la conceptualización de familia que la Sala Constitucional ha perseguido con sus votos es precisamente esta, sin dejar de lado el reconocimiento de esos derechos. Ahora, permítame contextualizar también, ¿por qué nace la pensión alimentaria? ¿Por qué nace los bienes gananciales? ¿Por qué nace la sucesión legítima o intestato, que es la sucesión o el juicio sucesorio en el que no media un testamento, sino que la ley establece quiénes son los que van a heredar en ausencia de testamento? ¿Por qué nace todo esto? ¿Por qué el legislador en su oportunidad crea esta normativa jurídica? Que existe, don Juan Luis. El tema aquí, nuevamente, cuando estaba aquí don Justo Orozco, yo le decía, y aquí no a partir de la ley, sino a partir de la experiencia de una persona conocida, me decía, ¿cómo es posible que la familia que me abandonó, la que me dejó cuando tenía 16 años, yo estuve con esta persona construí una vida, desarrollamos un patrimonio, y en el momento que mi pareja enferma, finalmente que la pareja enferma y que lo había abandonado, aparecen con un espíritu, si es del caso, depredador de los recursos en los que ellos no tuvieron ninguna participación? Y yo le preguntaba justo, ¿eso es justo? Y le pregunto a usted, ¿eso es justo? No es justo, pero déjeme contextualizar el por qué quiero llegar a esa respuesta. Tal vez, porque lo que no quisiera llegar es al tema de homologación con el matrimonio, porque entiendo claramente que las iglesias evangélicas están en contra del tema de homologar con el matrimonio. Pero el mismo el mismo Marco Castillo, presidente del Movimiento de Diversidad, ha dicho claramente, no nos interesa el matrimonio, lo que nos interesa es el tener derechos patrimoniales que nos permitan hacer el acceso a créditos, visitas en caso de enfermedad y el poder heredar, por ejemplo. Permita decir con todo respeto que es un doble discurso, porque eso lo dicen de labios y yo diría de fingido, pero no es lo que está en la documentación. ¿La ley quiere meter un gol? Quiere meter un gol, efectivamente. Eso es lo que ustedes sienten, que finalmente se está metiendo un gol a través de la ley. No es lo que siento, es lo que está escrito en los proyectos de ley. Por bendición de Dios me asiste la formación de abogado y estudioso en la materia jurídica. Entonces no soy ignorante de esta temática. Pero le decía, ¿por qué el legislador crea todo eso? Porque en principio la parte débil de la relación matrimonial es la mujer, cuando la mujer no estaba incorporada a la fuerza laboral del país. Y entonces el legislador dice, voy a proteger a la mujer, que es la parte débil de esa relación, para que no quede afuera. Yo pregunto, entre dos personas, entre dos hombres que tienen esa convivencia, ¿hay relación, hay una parte débil de esa relación? ¿No están incorporados ya ambos? Igual no mujeres, necesariamente. Ambos a la fuerza laboral del país, número uno. Ahora, número dos,
Existen, Michelle, instrumentos jurídicos como las sociedades civiles que pueden dar fundamento a todos estos requerimientos que se están dando. ¿Sería esa la sombrilla apropiada, don Juan Luis? Me parece que esa puede ser la sombrilla apropiada. Me parece que también reformas a reglamentos y otras leyes, por ejemplo, reglamentos de la Caja Costarricense del Seguro Social y otras leyes en torno a esta temática. Pero no a través de una ley. Me da mucha pena tener que atropellarlo en esta respuesta, pero el tiempo nos está ganando, y tengo a Giovanni, que está esperando desde hace bastante rato vía telefónica. Giovanni, tremendamente puntual, ¿cuál es su consulta, por favor? Gracias, doña Michelle. A don Juan Luis, yo soy cristiano, voy a Oasis de Esperanza, y hay iglesias cristianas que aceptan la homosexualidad. Soy homosexual, lo digo abiertamente, practico mi sexualidad. Entonces no es cierto que todos los cristianos estamos en contra de los actos de los homosexuales, y como tal soy hijo de Cristo, tengo derechos. Entonces, ¿por qué la Alianza Evangélica toma la voz como de todos los cristianos del mundo cuando no es así? Y hasta la misma Iglesia Católica en algún momento hizo unión de parejas del mismo sexo, y hay históricos y hay ceremonias de esto. Y después, la otra pregunta concisa, ¿no está haciendo justo Orozco con su testimonio, en lugar de unir a las familias, desintegrar padres por conceptos religiosos? Porque yo lo he visto hasta personas que se han asesinado por la discriminación por la religión en la misma iglesia, y agradezco a mis pastores porque ellos me conocen, saben mi sexualidad, la entienden y la respetan. Muchas gracias. Gracias por su consulta, Giovanni. Don Juan Luis. Yo quiero decir que la iglesia es un gran hospital donde todos llegamos enfermos y necesitamos ser restaurados, y hablo de enfermedad no desde el punto de vista físico, ni siquiera psicológico, sino replicando las palabras de Jesús, que dijo: yo no vine a los que están sanos, sino a los que tienen necesidad de médico. Es decir, una restauración total, completa y absoluta. Nosotros no rechazamos a los homosexuales, no rechazamos a las personas en condición de lesbianismo, no rechazamos a las prostitutas, no rechazamos a los alcohólicos, todo lo contrario. Nosotros abrimos nuestras puertas a estas personas que creemos que necesitan ser restauradas, y que tenemos que ayudarles a encontrar su verdadera identidad en Cristo, y las puertas de la iglesia no están cerradas para estas personas. Lo que hacemos es que no aprobamos. Usted de alguna forma me dijo no mencionara esto, pero no, yo no le digo no mencionar. Adelante, usted tiene la libertad de decir lo que guste. Lo que no apoyamos es el pecado que subyace a este tipo de relaciones por la condición ética y moral que establece el cristianismo. Yo no puedo soslayar pasajes de la Biblia como el Romanos capítulo 1, como Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. No puedo dejar de lado, eso lo dijo Dios, no lo dije yo. Yo lo que hago es creerlo, amarlo, respetarlo, vivirlo, predicarlo. Y ahí es cuando vuelvo a la pregunta original. Cuando se trata de iglesias, las iglesias administran finalmente bienes espirituales. ¿En qué momento la iglesia, cuando se mete a administrar política, entra en colisión con estos temas? Finalmente, don Juan Luis. La iglesia no debe administrar política, nosotros creemos... ¿No lo está haciendo a través de las posiciones, por ejemplo, de 2 diputados en este momento? Y nuevamente es cuando entra en esa colisión. Y nuevamente, el tema de lo que espiritualmente se conoce como amor, desde el punto de vista político puede verse como un tema de intolerancia. Ahí no se entra en algún tipo de contradicción. Porque quiero que hay un enfrentamiento al menos entre 2 sistemas filosóficos de diseño de sociedad, el humanismo radical y el cristianismo. Podemos demostrar históricamente que el cristianismo ha sido la base por siglos de las culturas occidentales. El concepto de unidad humana, el concepto de igualdad ante la ley, el concepto de libertad de tránsito, el concepto de que todos somos iguales ante Dios, consecuentemente somos iguales ante la ley. El concepto de democracia no existía en las culturas precristianas. Estos son conceptos del cristianismo. Que vienen del cristianismo. Y quisiera preguntarle finalmente, ya en estos últimos 3 minutos, caramba, el tiempo, qué barbaridad. ¿Qué le dice don Juan Luis a las personas que le endosan calificativos a cristianos evangélicos de panderetas, retrógrados, ignorantes, a quienes discrepan de sus posiciones, y tal vez por el nivel tan elevado de discusión, tan enervado, que muchas veces, yo por eso he apuntado a posiciones de cada uno de los distintos grupos, escucharlos poco a poco para que podamos en ese caso contrastarlos. ¿Qué le dice a las personas que han endosado ese tipo de calificativos a algunos miembros de la comunidad cristiana, y particularmente a Justo Orozco, que ha hecho uso de ciertas frases que se le califican como retrógrado, como una persona que no es de avanzada? Yo diría lo siguiente: uno, los que hablan de discriminación discriminan, los que hablan de fobia son fóbicos.
Le digo esto, doña Michelle, por años nosotros hemos predicado en contra del alcoholismo y no por eso se nos dice que somos metifóbicos. Hemos hablado de ser veraces y no por eso se nos dice que somos mitofóbicos. Hemos hablado en contra de tener 2, 3, 4 parejas y no por eso somos juzgados de que tenemos fobia a la poligamia. Hoy que apreciamos la heterosexualidad se nos acusa de homofóbicos. Los que se sienten maltratados y discriminados son los que hoy discriminan, son los que hoy usan epítetos y calificativos en contra de personas y de seres humanos, los que respetan la dignidad de un ser humano como don Justo Orozco, que él tendrá sus capacidades y su formación en lo que tiene, y tendrá mucha o poca escasez en su verbo, eso es una cuestión de su formación personal, pero que es un hombre de convicciones firmes en esta temática, lo es, que ha puesto pecho al viento, a las balas lo ha puesto. Pero quiero decir algo más, vayamos a un entendimiento noble, humilde e inteligente de esta temática y discusión de esta temática. Y nosotros estamos listos para eso, para hablar Biblia, para hablar filosofía, para hablar historia. Don Juan Luis, le voy a pedir permiso a mis compañeros de Noticiero Deportivo para que me regalen un minutico más, porque sé que este tema es muy importante. Tengo N cantidad de opiniones a través de la red social Facebook, de todo, y voy a hacer una injusticia porque le voy a pedir que me comente todo en un minuto. Jack Vargas dice, ¿podemos incluir en ese combo de la muerte a todos los pastores que le sacan plata a los creyentes, a todos los sacerdotes pedófilos, etcétera, etcétera? José Francisco dice, Araya, que yo sepa, las sociedades de convivencia no van a matar a nadie. El mensaje de amor al prójimo, que es el fundamento del cristianismo, parece que quedó en el olvido hace mucho tiempo. Ahora solo importan la forma, la doctrina y el diezmo, dice él. Marianela Cordero dice, ¿qué diría Jesús? Nada más pone ese comentario. Fernando Barahona dice, el Evangelio predica el amor de Dios por los hombres, el perdón de Dios a los pecados, el no juzgar a otros. El Evangelio predica la forma en que Jesús, Hijo de Dios, vino a redimir la humanidad con amor, no con odio. Es una herejía, dice Fernando Barahona, llamar evangélico y predicar el odio y la discriminación, nada más alejado que el amor de Dios de lo que esta gente hace. Algunos de los comentarios, don Juan, les digo que era una injusticia porque en un minuto es muy difícil comentar temas tan profundos y tantos comentarios. Mire, estamos sobre la base y la plataforma de prejuicios, porque nosotros no predicamos odio. Los pastores, los sacerdotes y todos que roben dinero, si es que existen y que son pedófilos, están las leyes y para no ser se puede juzgados. Generalizar y no se vale generalizar. Tampoco se vale generalizar. Nosotros tenemos una propuesta de una vida en santidad, en integridad, en rectitud, en atención al ser humano. Yo no señalo ni castigo. ¿Qué diría Jesús? Ahí están las Sagradas Escrituras. Hace más de 2000 años el Nuevo Testamento, hace más de 4000 años el Antiguo Testamento. Vayamos a la Escritura y veamos qué es lo que dice Dios acerca de este tema. Don Juan Luis, vieras cómo le agradezco, porque de alguna manera u otra lo que he sentido es la necesidad de crear un punto de encuentro entre las posiciones de quienes defienden algunos de los proyectos de los que hemos venido hablando y las posiciones de quienes los adversan. Yo espero que este espacio, minuto a minuto, que solamente es media hora, sea un punto de encuentro, que sea un lugar en donde usted pueda finalmente contrastar sus ideas con las del otro en un marco de absoluto respeto. Muchísimas gracias al señor Juan Luis Calvo, quien es presidente de la Federación Alianza Evangélica. Gracias a todos los que participaron a través de la red social Facebook de Noticias Monumental y también a través de Twitter. Muchísimas gracias, don Juan Luis. Gracias y bendiciones y muchas felicitaciones por el respeto con que usted ha manejado este espacio. Muchas gracias. Les deseamos a todos un feliz fin de semana. Dios mediante, el próximo lunes hablaremos con Constantino Urcullo sobre la Comisión de Notables. Sus consultas y por supuesto comentarios siempre serán bienvenidos. Ya viene el Noticiero Deportivo. Buenas tardes. Cuando el instante no basta, el análisis se encuentra con la realidad. Esto es Minuto a Minuto, más allá de la noticia, por Radio Monumental.